Las esculturas. Sonará extraño, pero hace unos años encontré unas esculturas de porcelana y yeso en medio de la nada. Todos los días suelo pasar por una planicie desértica, en la que empresas sin escrúpulos arrojan sus desechos. Mi medio de transporte es la bicicleta. Recorro a diario alrededor de 60 kilómetros en total desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, hasta el centro de Guadalajara, que es donde trabajo. Recorrer tal distancia me ha dado la oportunidad de encontrar cosas interesantes. Aquellas personas que son ciclistas sabrán de lo que les hablo. Y este lugar se trata de una calle muy ancha que cruza en diagonal. Puedes encontrar naves industriales abandonadas e incluso un y que otro tráiler oxidado. No es un lugar muy transitado, pero realmente tiene mal aspecto. Creo que las últimas personas que circularon el área son los trabajadores que se emplean en las pocas empresas que sobreviven, al igual que las personas en situación de calle que acuden con la esperanza de encontrar algo de valor en una planicie desértica, en la cual ocurrió toda la historia que estoy por relatarles. Todo comenzó un día que volvía del trabajo. Por azares del destino, nos dejaron salir temprano, aunque debido a la distancia entre mi trabajo y mi casa, suelo hacer más o menos como hora y media de camino. Salí aproximadamente de la empresa a las 4 de la tarde. Habré tardado alrededor de una hora en llegar hasta esa calle, así que la luz del sol aún iluminaba las calles. Esta calle se encontraba vacía, no se veía ningún transeúnte o animal caminando por la banqueta, por lo que me subí a pedalear sobre ella, pues esta zona, aunque no es muy transitada, de vez en cuando pasan transportes de carga muy pesada. Mientras pedaleaba sobre la acera, crucé por un lado de la planicie y de reojo algo logró captar mi atención. Eran varios objetos, a lo lejos parecían maniquís, aunque su color no era igual al plástico con el que suelen ser fabricados. Me acerqué al alambrado que protege el terreno. El acero del que estaba hecha se encontraba muy deteriorado y en ciertos puntos existían aberturas. Logré ingresar por una de esas aberturas donde la malla estaba rota, con la finalidad de acercarme para ver más de cerca las esculturas. Me costó un poco de trabajo entrar con todo y bicicleta, ya que es una bicicleta vieja y pesada. Una vez que estuve cerca, me percaté que estas cosas no eran maniquís, eran esculturas hechas en porcelana y yeso. También estaban algunos cuadros de pinturas y unas telas enormes dobladas en el suelo. Desenrollé alguna de estas telas y descubrí que en realidad eran unos lienzos enormes. Mostraban imágenes de una temática un poco oscura, de igual manera que las esculturas, las cuales tuve que ver 2 veces, pues de primera vista uno creería que se encontraban en mal estado y les faltaban piezas. Pero no, la carencia de ciertas extremidades parecían haber sido hechas adrede. Lo mismo con los rostros, los cuales les intentaré describir un poco haciendo memoria. Las 3 esculturas llevaban puesta una especie de máscara blanca. Una de ellas reflejaba un sentimiento de angustia. Otra escultura mantenía forma como la de un ángel, solo que su cara reflejaba espanto. Y la última escultura llevaba cuernos. Supuse que era una especie de demonio. Su cara parecía representar enojo. El artista que haya fabricado esas esculturas era muy hábil, pues logró plasmar a la perfección las emociones en los rostros que esculpió en las máscaras. Revisando las pinturas y los lienzos, noté que todos mantenían la misma firma, la cual no logré identificar, solo era un garabato mal hecho. Me llamó la atención en especial un lienzo en específico. Este mostraba 3 imágenes parecidas a las esculturas, pero de una manera más vívida. Y decidí llevarlo conmigo para colocarlo en el muro frontal de mi sala. Para esto, me puse a buscar entre la basura algo con lo que pudiera amarrarlo al cuadro de mi bicicleta, porque debido al tamaño, sería muy complejo meterlo en la mochila.
Después de buscar un rato, encontré un trozo de lazo de ixtle y procedí a amarrar el lienzo que había enrollado previamente. Mientras hacía esto, me percaté que ya estaba oscureciendo. Miré mi reloj, ya pasaba de las 8 de la noche. Se me fue el día mirando las esculturas en el llano. Antes de irme, me giré de nuevo para ver las esculturas y noté que éstas miraban directo hacia donde yo me encontraba. Esto sí me dio un poco de miedo. Sin embargo, después de recapacitar unos momentos, pensé que quizá estas esculturas se encontraban en esa posición desde un principio y no lo recordaba. Pero estaba equivocado, pues cuando devolví la mirada, pude ver esas malditas esculturas que se movían por sí solas, logrando un movimiento casi natural. Aunque esto duró unos segundos, fue más que suficiente para echarme la bicicleta al hombro y comenzar a correr. Al llegar a la abertura en la malla, una mujer de aspecto extraño me cerró el paso. Tenía la cara de loca, me miró y comenzó a decir maldiciones con una voz chillona y un extraño acento mientras apuntaba en dirección hacia mi bicicleta. Noté algo muy extraño en su rostro, no sabría cómo explicarlo. Su piel era demasiado pálida y sus ojos eran todo pupilas en color negro. Esto no la hacía parecer humana. Me eché hacia atrás, pero recordé que allí estaban las esculturas, así que me moví en dirección izquierda hacia un muro continuo. Podía escuchar su voz detrás de mí. Para esto ya estaba oscureciendo, cosa que me dificultó el paso. Era muy extraño. Todo el ambiente se sentía pesado y en todo el rato no pasó ni un auto o persona a pie. Llegué hasta un muro que no era muy alto. No quería mirar hacia atrás, pues la voz de esa extraña mujer no dejaba de sonar. Sin pensarlo, arrojé mi bicicleta por el muro. En una situación común se me habría dificultado cargarla. Sin embargo, con los niveles de adrenalina que circulaban por mi sangre, ni siquiera sentí el peso. Enseguida miré hacia atrás y noté que la mujer había desaparecido. Aún así, no pensaba dar la vuelta. Subí el muro y me senté encima de él. Recordé que del otro lado existía una terraza que era utilizada como capilla para oficiar misa los domingos. Brinqué del otro lado del muro. Vi que sería fácil salir por ese lugar, ya que la puerta de su enrejado era muy ancha por debajo, así que logré salir con facilidad. Desgraciadamente, cuando levanté la bicicleta para montarla, noté que traía una llanta ponchada. Me dejé llevar por el coraje y arrojé la bicicleta contra el suelo. Tuve que regresar caminando, arrastrando la bicicleta. Llegué muy tarde a mi casa, asustado, aunque también obsesionado con las esculturas que había visto, a tal punto que incluso se me olvidó que llevaba el lienzo amarrado al cuadro de la bicicleta, cosa que no recordé hasta el día siguiente. Al amanecer, al regresar del trabajo, me di a la tarea de ponerlo sobre el muro frontal en la sala de mi casa. Cuando volví a pasar por aquella zona en días posteriores, las esculturas ya no se encontraban en el lugar. Al pasar los días, comencé a experimentar una serie de sucesos extraños. Escuchaba voces, cosa que es muy extraña, pues yo vivo solo y no tengo vecinos a los lados. Unas veces escuchaba el llanto de una mujer, en otras risas, otras gritos o todo junto. Otra cosa que noté también fue que las imágenes en el lienzo parecía que cambiaban de posición. Aunque al principio creí que solo era mi imaginación, después pude comprobarlo fotografiando el lienzo con mi celular. Desarrollé cierta fobia hacia el lienzo, ideé mil teorías en mi cabeza. No sabía si todo aquello, las esculturas y los lienzos, le pertenecían a esa mujer que vi junto a las esculturas, o si esa bruja era parte de uno de los cuadros, pues haciendo memoria, recordaba haber visto muy superficialmente a una mujer como ella en uno de los cuadros. Quise resolver todo quitando el lienzo. Después intenté quemarlo en un terreno baldío frente a mi casa. Sé que quizá no me creerán, pero no conseguí hacer arder la tela.
No sé si tendría algún recubrimiento químico que impedía que ardiera, pues ni siquiera con gasolina o alcohol lo logré. También intenté borrar las imágenes en mi teléfono, cosa que no conseguí ni siquiera formateándolo. Dejé la tela en la entrada de mi casa con la esperanza de que se la llevara a la basura, cosa que no pasó durante 2 días. Ni siquiera una persona quiso llevarse el lienzo. Durante esos días, seguí escuchando las mismas voces, la que lloraba, la que gritaba y la que reía. Mi punto de quiebre llegó justo una mañana cuando encontré una de las máscaras que llevaban las esculturas en la entrada de mi casa. Era la que me había impactado más, aquella que reflejaba angustia. En ese momento, tomé la máscara y el lienzo, los amarré a mi bicicleta y pedaleé hasta el lugar donde los recogí. El lugar se encontraba vacío, a excepción de algunos muebles que dejaron abandonados. Intenté recordar el lugar exacto donde recogí el lienzo. Allí estaba un ropero roto. Puse el lienzo frente al mueble y corrí fuera de la planicie intentando no voltear hacia aquel lugar. Aunque no lo logré, pues por inercia giré mi cabeza unos segundos y vi la silueta de una persona que se agachó a recoger el lienzo. No tuve el valor de volver a mirar y me dirigí a mi casa pedaleando fuerte sin parar. Afortunadamente, no he vuelto a escuchar voces, ni he vuelto a ver objetos extraños en esa planicie, o al menos no me he dado cuenta, pues mantengo cierta renuencia a no mirar en dirección a aquel lugar. También logré al fin eliminar los archivos de mi teléfono, y tampoco he tomado cosas abandonadas en el camino. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.